desde Chapinlandia y lo está cumbia. Se baila sin pena. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Les saludo a Big James Guatemala. Bienvenidos a su podcast favorito, Vibra Chapina por Quetzal TV. Hoy tenemos a un productor y locutor y recientemente acaba de sacar su libro Mentalidad Correcta, así que vamos a platicar pues despacito un poquito de todo y que nos explique también cómo fue que surgió esa idea del libro. Así que le damos un aplauso y doy una bienvenida a Raúl Castañaza. Bravo. Pues muchas gracias por la invitación, contento de venirte a visitar por acá y de poder platicar, ¿verdad? Un poquito de todo lo que ha pasado en la vida de Raúl Castañaza y esta nueva etapa del libro que pues básicamente a veces uno se mete realmente a los terrenos donde no conoce, pero es parte de la aventura, creo yo, ¿verdad? Porque después de tantos años de ser locutor y productor, pues ya entrar en estos terrenos que también para mí tiene mucho que ver con la comunicación, pero este proyecto del libro es como más personal, entonces ya son terrenos nuevos totalmente, pero está interesante la aventura, te he de decir. Sí. Pues qué bonito que te hayas podido desenvolver en locutor, productor, sí. Y ahorita con lo del libro. Pero, ¿qué fue primero? ¿La locución o la producción? Sí, primero la locución. Lo que pasa es que yo fui el típico chavo que cuando me gradué del bachillerato me dice mi madre, mira, ¿qué onda? ¿Y qué vas a estudiar? Porque no te quiero por ahí paseando por la vida. Entonces recuerdo que algunos amigos del colegio nos fuimos todos en caravana a la Universidad de San Carlos a ver qué estudiábamos. Ese fue el principio. Y entonces la mayoría se inclinó que iba a estudiar como publicidad, periodismo. Yo me voy a meter a locución. Dije, vamos a ver qué pasa. Para eso ya era el año de 1993 y entré a la carrera de locución en el año 93 y para el 94 ya empecé a hacer casting y de repente me quedo en la primera radio y aquí estoy 32 años después. Entonces para mí es como fascinante esto porque todavía me pregunto si me lo dice la gente si hubiese estudiado medicina o alguna otra carrera, ¿estaría ahí todavía? ¿Sería bueno o malo? No lo sé. Pero la verdad es que la comunicación me fascinó, la comunicación me dio grandes oportunidades y primero fue entrar como a la radio, ¿verdad? Entonces la primera parte fue la locución para responder a tu pregunta. Luego con el tiempo me fui involucrando más en como cuestiones de organización, armar promociones, los eventos y todo lo que tenía que ver a la radio, la programación, organizar los turnos de los locutores. Eso era como parte de la radio y me gustó esa parte y no todo el mundo le gustaba. Entonces ahí es donde empezó como a desarrollarme en el área de la producción, o sea, tener ya como más responsabilidades más allá de la cabina de la radio y eso me fue llevando obviamente a optar a puestos distintos, posiciones distintas de producción, de programación, incluso llego ya a ser directora a lo largo de como 5 o 6 años, ya tengo la dirección de una radio por primera vez, entonces eso definitivamente me hizo mantenerme en la radio y ¿sabes una cosa? He pensado que esa parte de la producción es la que me tiene en la radio todavía, porque la verdad, en cuestión de la locución hay infinidad de voces muy buenas, gente muy buena como locutor. Yo no sé si soy tan bueno o no, pero la verdad es que creo que la producción me ha mantenido porque pues me ha dado la oportunidad de estar dentro de la radio y hacer locución, obviamente, como tácito, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahorita en la radio donde estoy, me contratan como productor, pero también soy locutor. Entonces, como que una cosa llevó a la otra. Sí, es el hecho de saber hacer varias cosas, sí, no solo una. Y que una te lleva a la otra prácticamente, ajá. Órale. Sí. ¿Cómo fue ese casting cuando empezaste con esto de la locución? Wow. Obviamente, pues lleno de muchos temores, porque primero nunca consideré que yo tuviese una voz bonita. O sea, creo que soy de esas voces comunes, de esas voces que son normales. No tenía esa voz radiofónica que tenían los locutores de aquellos tiempos que yo escuchaba. Entonces ese era uno de los grandes temores. Lo segundo era pues vengo de una familia como tímida, entonces para mí ir a enfrentarme a gente desconocida era como muy difícil, ¿verdad? Yo de hecho nunca he sido una persona de tener muchos amigos por eso mismo, porque me cuesta mucho sociabilizar, pero sin embargo me fui al casting, ¿verdad? Fuimos varios, esa es la realidad, fuimos varios. Me recuerdo muy bien que fue una tarde y en esa cabina conocí por primera vez a un hombre importante en la radio, que es Otto Soberanis. Él estaba en el estudio de grabación. Y yo había escuchado de él y había escuchado que era un buen locutor y que era uno de los locutores más importantes. Él daba noticias y estaba en una radio bien bonita.
Y recuerdo que entré al estudio y me pasó un periódico y me dijo, bueno, léase un par de noticias, a ver qué pasa. Yo me pongo en el estudio y yo frío. No, o sea, te digo, de verdad, después de tantos años no recuerdo exactamente cómo fue, pero recuerdo que leí. Me puse a leer y a leer y a leer, súper nervioso, temblaba. Y entonces recuerdo que cuando me dijo, ya estuvo. Y regresé, salgo del estudio de grabación y me dice, hay algo interesante en usted, me dice. Pero les he de decir que lo único que tengo es el turno de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Y como operador, si usted quiere entrar a la radio, pues es bienvenido. Yo, bueno, está bien. Entonces mi primer turno en la radio fue en el año 94 de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y recuerdo bien que me dejaron decir la hora como a las 3 semanas, 4 semanas. Va a decir la hora a las 3 de la madrugada. O sea, ya te imaginas, yo pensé que todo el mundo me escuchaba, ¿verdad? 3 de la mañana en la metro. Eso fue todo. Ajá. Y ahí empezó la historia. Entonces, pero acepté el reto desde el principio. Creo que haber aceptado eso fue el principio de muchas cosas. Porque pude haber dicho que no, o que mi mamá no me daba permiso para hacerlo por el horario. Pero la verdad es que fue un reto y lo acepté y creo que fue el principio de muy, muy buenas cosas. Por ahí escuché eso de derecho de piso, que le llaman. Sí. Obviamente es eso, ¿verdad? Es eso. Entonces siento que, no sé, tal vez para los que nos están escuchando, es algo común, ¿verdad? El hecho de que si ven algo en tu persona, empeces en esos horarios, empeces con esa, ¿cómo se diría? Con ese reto. Ese proceso. Ese proceso, porque me imagino que es largo. ¿Cuánto tiempo duraste en esos horarios? Bueno, creo que corrí con suerte porque como los formatos de radio evolucionaban muy rápido en esos años, haz de caso que creo que se fue un locutor de 9 a 12 de la mañana como a los 3 meses de haber estado yo ahí. No fue mucho. Y entonces de la noche pasé a ese horario. La locución fue un poquito más lenta porque pues obviamente yo no tenía como mucha experiencia. O sea, tenía básicamente un año de estar en la universidad y en la universidad pues realmente entrar al estudio de grabación era una vez a la semana y 5 minutos. Entonces mi experiencia era muy poca. Pero empezaba a tener retos. Entonces ya como a los 6 meses yo ya tenía mi turno en la mañana, recuerdo muy bien. Entonces ya empecé a evolucionar ahí. Luego, pues este formato de radio cierra, que era la Metro Estéreo, y nos vamos todo el equipo, nos mudamos para lo que fue un formato que se llamaba FM Fénix en el año 95. Y ahí automáticamente ya me voy con turno a la otra radio. O sea, ya prácticamente me dijeron, bueno, ya tenés turno acá, te vas con turno allá. Entonces ya era un locutor de diario. Y entonces ahí creo que aprendí a pulirme mucho en la locución porque sí era ya de todos los días, ¿verdad? Llegar, presentarte, recibir llamadas y pues poner las canciones, presentarlas, entrevistar a artistas. Ahí empecé, digamos, en el año 95 ya con esa parte. Y creo que eso me dio mucho entrenamiento en el área de la locución. Y aparte de eso, pues que como que eras operador, tenías que tener el control de todo. Ahora ya las cosas han cambiado, pero en aquel tiempo eras el DJ prácticamente de todo lo que hacías, ¿eh? Pero creo que entonces es importante ese proceso, porque te ayuda también a vos como locutor a empezar como que a foguearte y a perder el miedo, un montón de cosas, para ya cuando te dan el mero horario, ¿verdad? Sí, yo a pesar de estar estudiando en la universidad siempre pensé que era más locutor empírico, ¿verdad? Porque la práctica me dio todas las herramientas que necesitaba. Porque yo creo que si me hubiera esperado, como muchos compañeros míos en la universidad, a salir primero, graduarte y después buscar la oportunidad, creo que hubiese sido más difícil. De hecho, yo fui de mi generación, de los últimos en graduarse, porque la radio me absorbió. Pero me alegra mucho que haya sucedido de esa manera, porque yo tenía la práctica diaria. Yo tenía el diario vivir de la radio. Lo que realmente se hacía en la radio lo aprendí en la radio, no en la universidad. Entonces, creo que fui ese locutor que tuvo suerte. Y yo creo que sí corrí con suerte de veras de estar en esta profesión y que las oportunidades se me generaran de esa manera y aprovecharlas también, ¿verdad? Porque yo sí he considerado que de repente uno puede decir, no quiero, ya no quiero, o me voy, o pelearte con alguien y vámonos, y armar el escándalo. Ajá. Pero yo sí por esa timidez también era muy prudente. Entonces me decían, ¿quieres ese turno? Sí, decía yo. ¿Quieres hacer tal cosa? Sí, decía yo. Y aprendía. Entonces creo que al final me sirvió. A ver. Sí. Con el tema de las voces, tocaste ese punto. Yo creo que, yo no sé si sigue siendo así, pero antes todo el mundo tenía como que hasta que fingir la voz. Sí. ¿Crees que eso ha cambiado ahorita? Que cualquier voz puede entrar, porque cualquier voz pues tiene su don,
su gracia. Sí. ¿Sigue siendo así o ahorita pues ya no es tan importante eso? Sabes que en mi generación de locutores de los 90s, sí había mucha gente que imitaba voces importantes en Guatemala. De hecho, yo me acuerdo que hasta en las conferencias se agarraban y se pegaban porque, o sea, estás escuchando voces clonadas. Pero eso al final es una habilidad, ¿verdad? Yo sé que no tengo la habilidad de imitar una voz. Entonces me tocó que encontrar en el camino mi estilo propio. Decía yo, bueno, no tengo una voz radiofónica y lo que la hago me voy a cansar, ¿verdad? O voy a hacer una voz bonita. No me salían. Entonces decía, tengo que encontrar mi ritmo, tengo que encontrar la fuerza en mi voz, tengo que encontrar algo diferente. Y yo tampoco escuchaba muchos locutores, entonces no tenía como un referencial que yo te pudiera decir, mira, voy a seguir a este estilo de voz o a este estilo. Y creo que la música también me ayudó a definir un poco mi estilo. Pero yo sí creo que los locutores que hacían ese tipo de voces se cansaron. Al final encontraron su rumbo, pero sí había mucha competencia respecto a quiénes eran las voces más bonitas, entonces había que imitarlas. En mi caso no sucedió porque no tenía características del oído, digamos, para poder imitar locutores. Entonces me tocó que encontrar mi propio estilo y pues hasta el momento creo que tengo un estilo único, o sea, en el sentido de que no imito a nadie porque no escucho a nadie. Y segundo, pues no sé si hay otra voz parecida a la mía por ahí, ¿verdad? Pero nunca en el camino encontré esa dificultad. Por lo menos yo no la encontré. ¿Es difícil mantenerse en la radio? Uf, sí. Yo creo que ¿Cuáles son los retos que se dan ahí o los momentos más difíciles que has tenido en la radio? Sí, la verdad es que yo comparto con muchos músicos y les digo a ustedes, o sea, a nosotros nos toca que, pues aparte de la palabra que dijiste de picar piedra, creo que nos toca que rebuscar por ahí la oportunidad, porque en el caso de nosotros los locutores, en los años 90 había mucha demanda y en los años 90 nosotros fuimos de los locutores que, ¿verdad? Llámense a aquel porque está haciendo un excelente trabajo y te ofrecía un dineral, ¿verdad? Increíble. O sea, yo pasaba de ganar de una radio 1,500 quetzales a ganar 5,000 quetzales y de los 5,000 me movía a 12,000 quetzales. O sea, era así la radio en aquel tiempo. O sea, no había como una generación de, todo el mundo quiere ser locutor. Entonces teníamos buenas oportunidades. Hoy en día el locutor compite contra los influencers y con cualquier persona que tenga la oportunidad, porque hoy tiene la posibilidad cualquiera, ¿verdad? A través de los dispositivos, a través de las redes sociales. Entonces, ya no competimos con nuestra experiencia, sino que competimos con el número de likes, competimos con la gente que está haciendo miles de seguidores. Contra ellos competimos y no es que sepan o no sepan hablar, porque eso ya, no sé, por alguna razón ya no lo evalúan. Entonces para nosotros es muy difícil mantenernos, ¿verdad? Mi generación de locutores de los 90s, muchos ya no están, muchos andan, he encontrado amigos, locutores haciendo Uber, o sea, así es la realidad de un locutor, ¿verdad? Entonces, y la pandemia le quitó trabajo a la mitad de los locutores en Guatemala, porque de 6 locutores que habían haciendo turno en un día, se quedaron 3. ¿verdad? Sí, obviamente, por muchas cosas, ¿verdad? Por los ingresos, por la paga. Entonces, ha sido muy difícil la última temporada, creo, para los locutores. Creo que tenemos la bendición de que la radio FM todavía genera. Entonces, todavía están las oportunidades ahí. Pero yo sí he pensado que mi generación tiene que mudar a lo digital, porque si no mudamos, nos vamos a quedar sin esa oportunidad, porque la radio un día se va a terminar. La televisión ya se terminó prácticamente, o sea, hay canales todavía importantes, pero la televisión está mudando al internet, la radio va a mudar al internet también. Entonces tenemos que buscar nuestro espacio ahí o nos quedamos. Nos quedamos. Sí, tenés toda la razón. Sí, eso es lo que siento, ¿verdad? De mi experiencia. Sí. Sí. Y digamos, cuando has estado ahí en la radio, no sé si les ha pasado porque tocaste el tema de los influencers. Uh-huh. ¿Han contratado a veces mejor a influencers que a locutores como tu persona que tienen esa ya profesión y todo? En el formato, por likes, sí, por seguidores, sí, etcétera. En el etcétera. formato que yo no estoy, no, pero sí lo he visto en otras estaciones de radio. He escuchado las historias de amigos muy cercanos que, bueno, o sea, les dicen, bueno, tienes que competir. ¿Cómo estás de seguidores? Bueno, tienes que hacer contenido. Y el locutor no, o sea, mi generación no queremos hacer contenido. O sea, no nos queremos poner a hacer un baile frente a la cámara porque primero no nos gusta, segundo no nos sale y segundo no tenemos la experiencia para eso. O sea, no sabemos cómo funciona, ¿verdad? Entonces, he tenido compañeros que sí están compitiendo contra influencers, contra gente que tiene contenido. Yo he abierto un poco mi mente personalmente, ¿verdad? O sea, sí tengo
un Instagram con 24,000 seguidores y sí creo contenido porque yo voy a mucho concierto, voy a mucha conferencia de prensa, entonces ahí aprovecho a hacer contenido. Pero por ejemplo me hablas de TikTok y me cuesta mucho para ponerme ante la cámara y ponerme a hacer no puedo. Sí, O porque sea, TikTok es un poco más dinámico. es más dinámico y también es más rápido, son videitos cortos. Ajá, son cosas como más diferentes o imitar, ¿me entendés? Entonces yo siento que no tengo la habilidad. A gente me dice sí, porque lo he hecho y he intentado, pero no. Entonces al final mi TikTok se convirtió en un espacio para mostrarle a la gente lo que pasa en los conciertos, porque ya no me animé a hacerlo. Entonces es bien difícil para nuestra generación tener que afrontar el tener que hacer contenido de esa manera, porque primero no nos gusta, segundo no lo sabemos hacer y tercero, o sea, porque yo voy a competir incluso con caras más bonitas, con gente más joven, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas en contra de nosotros, pero sin embargo, admiro mucha gente que lo ha logrado, ¿verdad? Mucha gente adulta que lo ha logrado. Veo yo que hay gente que tiene 40, 50, 60 años y están en el TikTok y les va súper bien. Qué bueno que encontraron su nicho. Sí, es que siento que depende de la personalidad de cualquiera. Sí, pero no todos nacemos para eso. Ajá, pero nosotros, bueno, tú dices, yo soy músico, no soy bailarín de TikTok, ¿verdad? Yo soy locutor de radio, no soy bailador tampoco, o sea, no tengo la habilidad de bailar, de repente me gusta, pero hacerlo, solo por hacerlo, por complacer a alguien, a mí no se me hace como muy, muy sabroso esa parte, ¿verdad? Entonces, tengo las redes sociales, pero sé que el nicho que tengo que construir es en base a lo que yo hago, ¿verdad? O sea, sí, trato de proyectar lo que me gusta, pero es bien difícil y sí conozco gente que está compitiendo contra ellos, ¿verdad? No, y en TikTok, por ejemplo, siento yo que se inclina más también por lo gracioso, ¿no? Por la comedia, y hay gente que no se le da eso. Y eso siento que también hay que desarrollarlo, o lo aprendes o lo traes, como dices tú, lo traes, y entonces, bueno, si eres ya chistoso, pues qué bueno, ¿verdad? Felicidades. Pero para los que somos yo, que estoy en ese lado tímido, para mí ponerme a hacer un chiste, primero ni los entiendo y segundo ni los puedo. O sea, yo soy locutor, incluso los locutores nos dicen, contate un chiste. Soy malísima para los chistes. Primero no se me queda y segundo no les va a dar risa. Mejor ni me pongan a hacer eso. O sea, de veras, ¿no? ¿Y tus programas de qué son? Los que has estado en la radio. O sea, obviamente pasan música y todo, pero ¿siempre has sido de música o te has metido en otras cosas? Sí. Por ejemplo, ahorita que está lo del mundial, por ejemplo, ¿nunca has narrado partidos o algo o no te has inclinado por ese lado? No, sabes que en la carrera pues nos toca hacer varias cosas. En la radio, por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi etapa, por ejemplo, de Emisoras Unidas, sí, a los locutores musicales, cuando había un mundial o había, por ejemplo, elecciones, teníamos que reportar. Entonces teníamos que salirnos de nuestro formato y hacer cosas que no debíamos. Yo sí estuve mucho tiempo, por ejemplo, leyendo anuncios comerciales en partidos de fútbol cuando estuve en Emisoras Unidas, pero yo no hablaba de fútbol, solo leía los comerciales y decía, bueno, que nos quede, bienvenidos, Vibra Chapina, no sé qué, aquí que se... Y se acababa, ¿verdad? O sea, no me metía al terreno del fútbol porque yo, aparte de eso, no sé de fútbol. Entonces, hubiese sido lógico. En las elecciones me acuerdo que me iba a reportar y me tocaba que entrevistar candidatos y cosas así, tal vez en mi inexperiencia, pero no se notaba porque pues al final locutor, entonces te sabía más o menos qué preguntar, los enlaces eran cortos. Sí me ha tocado hacer cosas que no corresponden a mi carrera, pero yo básicamente he sido locutor de radio musical, ¿verdad? Presentar canciones, crear contenido, hablar de los artistas, y he tenido otra ventaja, que hasta el día de hoy yo sigo en un formato noventero, entonces yo sigo presentando artistas con los que yo crecí, a los que entrevisté, a los que fui a sus conciertos, entonces he tenido esa suerte. Si tú me pones ahora en una radio moderna, creo que voy a tronar a sapo. Porque no tengo la habilidad de la música nueva, del reggaetón, por ejemplo, o de otros géneros que son muy modernos. No conozco a los artistas. Pero igual se está perdiendo. No sé si compartís conmigo eso, pero ahorita se está perdiendo muchísimo el hecho de que no salen tantos nuevos artistas. Sí. Te das cuenta, todo el mundo se inclina por covers, ¿verdad? Por cantar canciones de afuera. Porque eso es lo que quiere el público, porque eso es lo que exigen los lugares donde se van a presentar. Casi no hay nada tampoco. Sí, pues yo digo que, mira, en mi caso, como estoy en un formato cómodo, ¿verdad? Estoy bien, ¿verdad? De hecho, en la radio donde estoy voy a cumplir ya 5 años y creo ¿Cuál es la radio que se llama Romántica. Romántica.
Y es Ahí una para que radio, te vayan sí, ahí a es una escuchar. romántica 105.3, ahí estamos de 6 a 9 de la mañana, pero es una radio noventera en español. Entonces, para mí es lo que yo siempre he hecho. Para mí está cómodo. Como te digo, si me tocase mudarme a una radio de otro formato, tal vez lo haría, pero también he sido respetuoso en mi carrera del formato, ¿verdad? Yo te podría decir que yo del rock en español y del pop en español, un poco al inglés he mudado y me gusta, pero ese ha sido mi formato durante 32 años. Entonces, Pero está bien estoy cómodo. porque Ajá. para nueva música o música más reciente, digamos, pues Ujú. hay otra gente, ¿me entiendes? Está Sí, bueno y que la te misma quedes gente de ahí. su generación va haciendo eso y los conocen y les gustan los artistas, porque también sí he sido muy quisquilloso en pensar de que voy a hacer lo que me gusta. O sea, esta vida ya es complicada como para estar haciendo cosas que no me gustan, y menos en cuestión del arte, ¿verdad? Yo no veo a un músico que toque rock y que de repente le toque que tocar, bueno, tal vez a mí si es un músico con la mente abierta, pero si lo que le gusta es el rock, que toque rock para ser feliz, ¿verdad? Yo soy un locutor fresa, por decirlo de esta manera, y si a mí me ponen una radio así, voy a ser feliz y voy a dar mi 100% y voy a funcionar muy bien. Si me pones en otro tipo de radio, de repente voy a funcionar, pero no voy a tener un 100% de efectividad, ¿verdad? En lo que hago. Entonces he tratado de ser respetuoso y creo que pues he tenido la dicha. La verdad es una dicha, esta profesión ha sido una dicha para mí porque he podido mantenerme en mis formatos siempre, y eso es no sé si es dar gracias o qué, pero ahí estoy Sí. haciendo lo que me gusta. Pero está bien, cada Sí. quien en su rollo. Sí, Ah. y respeto a los demás, pero o sea, a mí sí me gusta estar donde estoy, o sea, me siento cómodo. Y en cuanto a la producción, ¿qué tanto has abarcado ese tema? Sí, la producción al final, yo siempre lo he dicho que es como una responsabilidad, ¿verdad vos? Porque, por ejemplo, en mi caso, hoy en el programa yo llevo lo que es el control de marcas. Por ejemplo, hay 5 patrocinadores. Estos patrocinadores tengo que mantenerles activos, por ejemplo, sus menciones de marca, controlar que sus anuncios salgan a tiempo, que ninguna mención se quede fuera, hacer un trabajo de monitoreo, hacer un reporte cada programa. Por ejemplo, yo tengo un cuaderno en donde todos los días anoto a qué hora se dice la frase de cada patrocinador, quién la dijo y todo, porque cuando al final del mes viene el que pagó su plata para publicitarse, Sí, hay que entregarle quiere un un reporte, reporte. ¿verdad? Aparte de eso, hay esquemas todos los días musicales, por ejemplo. Por ejemplo, hoy en la radio fue música de los 80s, entonces mi trabajo como productor es alimentar la radio para que esa música esté disponible ese día, ¿verdad? O por ejemplo, si vamos a hacer un especial de un artista, entonces tengo que coordinar que esté la información, que estén todas las canciones de los artistas para que eso salga al aire. El resto solo llegan, se sientan y hacen su show, pero yo tengo que detrás de eso ser responsable de esa parte. Si hay invitados, por ejemplo, yo coordino todas las entrevistas que se realizan en la radio, ¿verdad? A qué hora van a llegar, qué día van a llegar, en qué formato entran, la información, las preguntas. O sea, yo me encargo de que todo lo que es alrededor del programa esté listo para que funcione al aire, ¿verdad? Los demás hacen el show, yo estoy atrás encargado de que todo funcione, ¿verdad? De que los comerciales se tiren a tiempo. Y entonces esa parte es una responsabilidad que no todo el mundo le gusta, ¿verdad? Porque al final es trabajo extra, pero yo lo hago muy bien y lo hago cómodo. Entonces esa parte es la que te digo me mantiene muy entretenido, porque el resto es cuando ya no hago eso, estoy locutando. Entonces para mí el trabajo, 3 horas de trabajo en la radio son muy rápidas, no las siento, porque hay mucho que hacer. Y al final, cuando todo sale bien y nos terminamos a la hora en punto, nos despedimos, y si se dijeron todas las marcas y si se entrevistó al artista bien y si todo salió bien, ya me siento tranquilo. Y a preparar el siguiente día, ¿verdad? Con la experiencia que tenés, ¿qué le dirías a alguien que quiere ser locutor? Porque yo tengo también amigos que les gustaría poder entrar a una radio, estar ahí. ¿Qué es lo más como que importante que sentís vos que tienen que tener? Fíjate que en mi experiencia yo les diría, más allá de la voz, tienen que ser muy persistentes, ¿verdad? Y tienen que encontrar su propio estilo. Yo creo que cuando uno tiene un estilo, le abre puertas en cualquier lado, porque vas a, como te decía, a dar tu 100%, y a la gente le gusta que uno sea transparente, honesto, que sea uno espontáneo, que lo que están viendo sientan que uno lo está viviendo. Entonces sí tienen que estar muy conscientes de que esta es una profesión con mucha constancia, ¿verdad? De crecimiento también, porque yo tuve que aprender a hablar bien, tuve que aprender
a darle matices a mi voz, a darle fuerza a mi voz. O sea, hay cosas que aprendí, hay cosas que no las traía. Entonces sí las tuve que aprender, pero sí tienen que ser persistentes, ¿verdad? Y hacer lo que les guste con todo el ánimo del mundo, porque la locución al final es como la profesión del payaso, le digo yo, ¿verdad? Que hay que transmitir cosas buenas, hay que darle a la gente tu mejor lado, ¿verdad? Porque yo no puedo llegar a la radio a las 6 de la mañana, ay, fíjense que vengo triste y vengo decepcionado de la vida. Imagínate, todo el mundo corriendo en la mañana en el carro, viene tarde y yo hablando así. O sea, no se puede. Entonces, sí es una profesión de mucho animar a la gente, darle lo mejor. Obviamente hay momentos en donde uno se transparenta un poquito y dice, no, ayer tuve mal día, o tal cosa, ¿verdad? O no me gusta tal cosa que está pasando en el mundial. O sea, uno sí es transparente, pero siempre con ánimo. Entonces eso se aprende. Entonces si alguien quiere ser locutor, yo le diría que sea siempre honesto, transparente y muy persistente. Porque yo siempre he pensado que hay una oportunidad para todos. Yo la tuve y aquí estoy. Siento que sí, pero tienen que ser muy quisquillosos con lo que hacen para lograr su estilo y su lugar en el mundo, ¿verdad? ¿Y estudiar esto de locución lleva mucho tiempo? Pues los 3 años de área técnica, que es locución, que básicamente están carentes de mucha práctica. No sé en universidades privadas cómo funciona, pero donde yo estudié estamos muy carentes de ese espacio de practicar, ¿verdad? Es y luego, más... sí, 3 años de técnica y luego la licenciatura 2 años, que ya es área común, que ya estudias con los periodistas y los publicistas, que prácticamente es un requisito, le llamo yo, pero pues a quienes nos gusta estudiarlo lo hicimos, pero realmente, y por un título, ¿verdad? Pero a mí, como comunicador, te diría que me hizo la radio en vivo me hizo. Uh-huh. ¿Hay alguna buena experiencia que me puedas contar o que nos puedas compartir? Sabes que yo siempre le digo a la gente que de lo más bonito que me ha pasado es entrevistar a artistas, ¿verdad? Porque es un reto. O sea, es un reto viajar, irte fuera del país a representar a una radio. Yo les digo, es como un concurso de belleza, irse a ganar la corona, ¿verdad? Porque vas con exigencias, vas con expectativas de los productores de tu radio o con la misma audiencia que está esperando que les lleves una excelente entrevista de su artista favorito. Entonces, en mi caso, pues en los 90s, que creo que fue mi época de oro, le llamo yo, ¿verdad? Tuve muchas oportunidades. Yo viajé al Festival Acapulco 2 años, en donde estaba la mayor exposición de los artistas pop de esa época. Fui a cubrir también a Chile el Festival de Viña. Fui a Estados Unidos a cubrir 3 festivales de rock latino. Entonces, esas experiencias maravillosas, porque primero me sacaron por primera vez del país, ¿verdad? Yo no viajaba porque pues no tenía cómo. La profesión me dio la oportunidad de viajar. Y segundo, llegar a artistas que hoy en día te puedo decir, son artistas que yo sigo admirando y que algunos de ellos están todavía en la jugada. Y yo muestro mis fotos de mis redes sociales y la gente se aloca y dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y me gusta contar esas historias porque en algún momento pasaron hace muchos años, pero son como parte del orgullo, ¿me entendés? De haber logrado eso y que hoy sea tan difícil poder acceder a un artista, pero en aquellos años como el sistema era distinto, no habían redes sociales, o te subías a un avión y lo ibas a entrevistar o no tenías la entrevista, ¿verdad? Hoy se conectan por Zoom y se acabó, pero no, en aquellos años era presencial. Entonces, conozco artistas bien importantes como Shakira, por ejemplo, Enrique Iglesias, Enrique Bunbury, o sea, muchos artistas que fueron noventeros que hoy son parte de mi currículum, digamos, como experiencia con los artistas. Creo que de las cosas más bonitas, viajar, ¿verdad? Obviamente es muy bonito y cuando vas representando a tu medio, muy bonito. Esa parte creo que son como las cosas fascinantes de la radio. He tenido mis malas experiencias, por supuesto, pero la mayoría han sido buenas. ¿Cómo cuáles? Queremos escuchar. ¿Sabes que en el Festival Acapulco del año 97 había un artista que se había lanzado como solista y había estado un grupo que se llamaba Garibaldi y ella se llama Pilar Montenegro? Yo fui a su conferencia de prensa en el festival porque hacían como salitas ahí para irlos a entrevistar y yo llegué y le dije, hola, soy de Guatemala y quería entrevistarte. Y me dice, ¿estás seguro que mi música suena en Guatemala? Sí, por eso estoy aquí, yo te conozco, tú estuviste en Garibaldi, que no sé qué, yo todo muy amable. ¿Estás seguro que mi música suena en Guatemala? Sí, porque tercera vez que me lo dijo. Te juro, Big James, a mí se me desconectó el enchufe. Sí. Y le dije, no, la verdad es que no, ni me interesa, le dije yo. O sea, cuando le dije eso, yo tenía los guaruras atrás de mí y me sacaron de la conversación para afuera. Yo quedé afuera en una avenida de Acapulco así, con mi grabadora, viendo para el techo.
Y fue horrible, o sea, pero es que yo también, ¿verdad? Yo tal vez no sabía dominar mi carácter en ese tiempo, pero le contesté mal y le dije, me aporté abusivo. Pero ella también, o sea. Sí, es que ya 3 veces que te lo Sí, digas. Porque esa ya es una, quería ¿verdad? pelea, Entonces, yo cuando cuento la anécdota de que me paré, quedé en la banqueta con mi grabador y todas mis cosas, gracias a Dios no me vetaron el resto del trabajo, pero sí quedó un precedente. Y lo más chistoso es que ahí tengo la foto con ella porque primero nos dieron oportunidad de la foto y después las entrevistas. Entonces, ahí tengo mi foto con ella y cada vez que la veo yo me río porque digo, ay, tan bella, tan hermosa ella, pero pues Pero no terminó le mal. Y otra anécdota también es que en la Yossi Sideral me tocó que entrevistar a unos muchachos jóvenes. Ellos se llaman René y Reni. Cantaban una canción que se llama Deshoja la Margarita. Muy exitosa la canción, pero esa era su única canción. Llegaron a la cabina y yo los fui a saludar y no me voltearon a ver. Y yo, ¿qué tal? Bienvenidos a no sé qué, a la radio. No me voltearon a ver. No me pelaron, prácticamente no me pelaron. Y a mí se me salió el castañaza esa vez, la segunda vez que se me salía. Regresé a la cabina, abrí el micrófono y dije, bueno, bienvenidos a la Yossi. Hoy tenemos con nosotros a René y Reni. Gracias por estar con nosotros, pero parece que no tienen ganas de platicar. Así que vamos a poner su éxito y que les vaya muy bien. ¡Pum! Tiré la canción. Se acabó la entrevista. Y en ese momento me voltearon a ver, ¿verdad? Y obviamente Sí. me monté a ver la disquera, bajó el director de la radio y se volvió un relajo. Pero les dije, creo que yo me merezco respeto. O sea, porque, y si no me respetan a mí, no respetan a la audiencia. Y así, yo estaba molesto. Y así te digo, me han pasado de algunas otras cosas, pero sí ha sido como más de carácter, creo yo. Pero sí esas todas anécdotas que yo cuando las cuento me dan risa hoy en día. Pero en ese momento me sacaron de onda. Sí, grueso. Sí, creo que cualquiera. Va. O Sí, sea, yo es sé que- que es tu chance y todo, pero también quiere Sí. ganas. A veces la gente llega con su modo mero feo. ¿Va? Sí, y lo reconocen al final. Yo me acuerdo que con este par de patojos al final yo no los entrevisté, llegó otra compañera a entrevistarlos, pero me invitaron a cenar, me dieron unos obsequios, entonces a mí ya no me interesaban realmente porque yo ya había hecho, ya me había molestado. Sí. ¿Verdad? Entonces pasan cosas, pero es parte de la profesión al final, ¿verdad? Yo me acuerdo también que un viaje a Costa Rica, Enrique Iglesias no estaba vendiendo su concierto en Guatemala y me llama el productor del concierto y me dice, mira, necesito que te subas a un avión y lo vayas a entrevistar, porque andaba un rumor que había dicho Enrique Iglesias de que prefería besar una vaca que una guatemalteca, o sea, un rumor, Pero- creo que lo escuché. pero no se estaban vendiendo las entradas. Entonces me llama el productor y me dice, mira, ya hablé con tu jefe y te vas a montar un avión, él está ahorita justamente en Costa Rica, llega el fin de semana, tú te vas y lo entrevistas y le sacas la verdad y que diga que no. Y yo, ok. Entonces organizamos todo y cuando sentí yo iba en el avión, fui a su concierto en Costa Rica esa noche. Luego llegué a su hotel después del concierto, como a las 2, 3 de la mañana me atendió. Y yo con la garganta cerrada, ¿verdad? Porque dije, bueno, Ana, tengo que preguntarle esa tontería, ¿de veras en serio? ¿Ese que en serio? Entonces empecé a preguntarle qué tal, cómo se sentía, qué bonito su concierto. Yo le di toda la casaca del mundo primero, hasta que se la tiré. Bueno, Enrique, tengo una pregunta para ti. ¿Es cierto que tú dijiste esto y esto y esto y esto? Así, cuando sentí yo miraba que todo el mundo me miraba, ¿verdad? Porque dice, qué abusivo este. Y al final él me abraza y me dice, no, mi hermano, ¿cómo tú crees que yo voy a hacer eso? A mí me gustan las chapinas, las guatemaltecas, tengo amigos en Guatemala. Y yo respiré profundo, dije, tranquilo, ya resolví. Grabé la entrevista, la mandé a Guatemala porque yo regresaba como 2 días después y ya. El concierto fue un éxito. Entonces para mí fue un éxito y todo el mundo, Raúl, qué buenísimo, lo lograste, que no sé qué. Entonces es una profesión que parece que son momentos pequeños y cortos, pero te dan mucha satisfacción y te dan mucha emoción y son retos muy grandes en nuestra profesión, porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Ir a platicar con un amigo que ir a platicar con un artista famoso y tratar de resolver algún problema ahí. Y esas son cosas que han pasado. ¿Y cuál ha sido la entrevista que más has disfrutado? Que sentís que el artista pues se portó de a huevo y que aparte pues Sí. fue una bonita conversación. Hay varios, pero tengo una anécdota muy especial porque aparte a mí me gusta la música de una artista española que se llama Mónica Naranjo. Entonces mis amigos ya sabían que a mí me gustaba Mónica Naranjo. Entonces me ocultaron que Mónica Naranjo iba a llegar a la radio y justamente la pidieron que llegara a mi turno. Entonces yo estaba trabajando así en la cabina, pero la puerta estaba en la parte de atrás. Y yo recuerdo que entró una persona y me puso la mano acá y yo dije, no, dejen de estarme molestando, ¿verdad? Porque pues estaba yo ahí trabajando, ¿verdad? Ajá. Entonces, no, dejen de estarme molestando, que no sé qué. Y cuando me volteo era ella. Amigo, se me fue la voz, se me fue los pensamientos,
Dije yo, ¿cómo es esto? ¿Será que estoy? Y volteé a ver a todo el mundo desorientado. Pero fue una de las mejores entrevistas porque, aparte de ser locutor, me volví fan, ¿verdad? Entonces era el fan y locutor hablándole al mismo tiempo a esa gran artista que admiraba mucho. Y entonces fue una entrevista maravillosa, te sé decir, ¿verdad? Entonces fue genial, pero he entrevistado a otros artistas. Shakira fue muy bonita también, pero Shakira, estaba hablando de una Shakira de 1997 que venía con su primer disco. Entonces, haz de caso que venía con la mamá y la mamá me dice, mira, voy a ir a hacer su papelería de migración, ¿te puede quedar contigo la niña, verdad? La niña ahí se quedó conmigo aquí a la par. Y platicamos y hablamos de miles de cosas, me preguntó cosas de Guatemala y platicamos. Estuvo como 40 minutos conmigo y ningún medio más llegó, solo yo. Entonces tuve una Shakira ahí, me filmó playeras, me tomé fotos con ella. En ese tiempo las fotos eran de cámara de rollo todavía y todo. Entonces fue una experiencia muy bonita. Y cuando la gente ve la foto y me dice, contame por qué, cómo la conociste. Y les digo yo, pues nadie más llegó, solo yo tuve la chance de entrevistarla. ¿Verdad? Todavía tenía su pelito negro y todo. Entonces son cosas bonitas porque son como que eran para ti. O sea, era para ti. O sea, no podían pasarle a nadie más de esa manera. Y son lindos recuerdos que tengo, todo noventero, amigo, porque ahora ya las cosas han cambiado. ¿En qué sentido han cambiado? De que el acceso a los artistas ahora es más difícil, ¿verdad? ¿Qué tanto, o sea, qué tan complicado se vuelve ahora? Es que primero, como ahora por la facilidad de la tecnología, entonces, ¿qué hacen? Te mandan un press kit del artista, te mandan ya los saludos grabados, te mandan todo. Entonces, ya tener acceso a, ya para que te digan una conferencia de prensa es bien difícil. Por ejemplo, ahorita acaba de venir Benny Ibarra, que es un artista mexicano, y nos pareció muy extraño, conferencia de prensa. Ah, qué bonito, vamos, ¿verdad? Entonces tuvimos acceso a él, pero en el corre-corre, ¿va? Vos, entonces 5 preguntas, habíamos 20 medios, 5 preguntas muy rápidas. Yo, pues, por mi experiencia, a mí siempre me dan una pregunta porque, pues, ya tengo muchos años, entonces hay mucho medio digital nuevo, entonces todos se cambian así como no sé qué preguntar, no sé. Y yo siempre pregunto, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre hago. Y aparte de eso, con él, por ejemplo, tuve la experiencia que ya tenía mi libro y se lo regalé. Entonces tuve mi momento protagónico con él, pero hay que buscar esos momentos, ¿me entendés? Entonces tuve ese acercamiento con él, le regalé mi libro, se lo autografié y platiqué con él unos minutos y después ya dejé que todos los demás medios se hicieran pedazos, ¿verdad? Ya todos creo que lograron foto, más no lograron otro momento más especial con él. Entonces es muy complicado porque ya los artistas ya no quieren tener acceso con los medios de esa manera, ¿verdad? Porque somos aparte, alborotadores y segundo, que ahora existe mucho el temor de que les preguntan cosas personales y todo eso. Entonces te digo que yo al año voy a 3 conferencias, cuando antes era artista que venía, conferencia de prensa segura. Eso significaba que te iban a dar un face to face y significaba que te ibas a tomar la foto con el artista porque no había otra manera de entrevistarlos, ¿verdad? No había, existían los phoners, a veces llamaban, pero cuando el artista venía había que entrevistarlo. De hecho, en el aeropuerto había una sala de protocolo que le llamaban, que no sé si existe hasta hoy en día, y en esa sala de protocolo se hacían las conferencias. Bajaban los artistas del avión, iban directo a la sala y los periodistas estaban ahí y los entrevistaban. O sea, nosotros los entrevistábamos a ellos. Pero todo eso se murió, o sea, todo eso se acabó. Eso... Y ahora no es suficiente solo la música. La gente ahora está buscando conocerte como artista, entonces sí. Es muy importante todo esto. Sí, de hecho te digo, yo por eso continúo con un proyecto digital que le llamo Cas Radio, ¿verdad? Vos, que es mío desde hace 15 años, porque todo lo que no hago en la radio en FM lo hago ahí, que es precisamente eso que estás diciendo, entrevistar a artistas, porque si no es de otra manera no lo hago. Y aparte los espacios limitados, ¿verdad? Porque en una radio en FM les da, tenés 12 minutos para hablar. O sea, de esos 12 minutos hablas 6 y presentar la canción y se acabó, ¿verdad? No tiempo de nada. Ajá, a cambio en lo digital, ¿verdad? O en podcast o algo así, tienes el chance de extenderte un poquito más, contar bien las cosas. Pero el problema es que... en muchas ocasiones también tenés ventaja en el sentido de que puedes hablar también lo que querrás y cómo exactamente, querrás. No hay limitación, ¿verdad? Pero bueno, te digo sinceramente, la experiencia es muy bonita. Como locutor he entrevistado a grandes artistas, ¿verdad? Que siguen en la jugada internacional, pero ahora todo vía Zoom, ¿verdad? Todo... Tan feo que es eso, no digital. Sé, esa es mi opinión. Sí, no hay, porque los también como artista te lo digo, en mi opinión es bien feo una entrevista así. Sí.
a veces a mí me ha tocado y sí las he rechazado porque les digo, mira, a mí me encantaría una entrevista, pero así personal. Sí, Porque claro. no sé, no les encuentro gracia, pero Sí, bueno, tanto también. protocolo para hablar unos 5 minutos, ¿verdad? Ajá. En lo digital, o sea, sí no se siente bien. Yo, de hecho, las entrevistas digitales, digamos, con artistas grandes, las he subido, pero la verdad es que prefiero sacarles el audio y ponerlas en Spotify, que se oye tal vez como personal y la gente se imagina que yo estoy con el artista, a Sí. ponerlas en YouTube, porque en YouTube están las dos cámaras así separadas, entonces no hay esa interacción bonita, Sí. no hay esa conexión con la otra persona, y entonces las preguntas van porque van y las responden porque las responden, y no hay esa magia, ¿verdad? No hay esa interacción. Entonces, pero por el caso, por ejemplo, de mi proyecto de Cas Radio, por la mayoría de artistas, por ejemplo, sí me toca de manera digital, pero como tengo el tiempo para platicar, entonces ahí es donde se establece la conexión, ¿verdad? Sí, pues. Porque el tiempo nos ayuda, ¿verdad? Entonces hago Sí, entrevistas. cuando es rápido no da ¿No? chance. Yo creo que cuando ya hay bastante tiempo ya se empieza a soltar también Así la es, gente, ¿no? así Confianza, es. Hay tiempo de etcétera. hablar todo lo que uno quiera. Sí. Ahorita tocaste el tema, pues precisamente del libro. Contanos cómo fue que nació todo esto, pues, porque yo Ujú. creo que es algo que no pasa muy seguido, ¿verdad? Sí. De que se te ocurre esa idea de hacer un libro. ¿Por qué fue que salió esto del libro? Fíjate que también siempre pensé, cuando estaba en la universidad, yo sí crecí con la idea de que todos deberíamos escribir un libro, porque independientemente de todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Sí. Independientemente del arte o de lo que hagamos o de una vivencia, todos tenemos una historia que contar. Yo precisamente pensé, me acuerdo yo que cuando estaba en la universidad dije yo, y cuando empecé a tener esas experiencias con los artistas, dije, mi libro, si un día lo escribo, va a ser con fotos con artistas y contarles de mis anécdotas, de mis viajes. Eso tenía yo en la cabeza como idea. Ujú. Luego, hace un poquito más de 15 años, vivo una experiencia que me cambió la vida, ¿verdad? Básicamente te lo resumo de esta manera. En un viaje a Estados Unidos, por una situación ahí medio confusa, quedé privado de libertad y al final me vi incluido en una conspiración que le llaman allá y me dan 5 años de tiempo. Así te lo pongo de fácil. Qué duro es. Entonces me cambió la vida, ¿verdad? Me cambió la vida porque prácticamente pierdo todo lo que había construido, según desde mi punto de vista. Me enfermo, o sea, básicamente me rendí. Me rendí porque para mí no, estar ahí no era lo que me tocaba vivir. Para mí no era lo que me correspondía, ¿verdad? Porque venía de una vida de éxito, de radio, de artistas, de viajes, de música, y de repente todo se terminó. No, y qué Entonces, miedo también, o sea, no sé, ese sentimiento feo. es horrible porque es una pérdida total, es tocar fondo de cualquier tipo de manera porque tú no sabes cómo, o sea, y era una pelea entre el pasado, ¿verdad? Todo lo que había construido y todo lo que había vivido y con un futuro incierto. Entonces, y la pérdida del presente, horrible, espantoso. Pero llega un punto en esa historia, alrededor de un año, año y medio más o menos, que ya estaba yo empezando a hacer mi tiempo de esos 5 años que me habían asignado, en donde empiezo a pensar y digo, bueno, o sea, creo que algún día voy a salir de aquí y cuando salga, ¿qué voy a hacer? Entonces decidí vivir el presente y dejé el pasado atrás, lo borré, prácticamente dije, no, o sea, eso ya lo viví y ya está ahí, ya. Y el futuro es incierto, entonces voy a vivir mi presente. Entonces, en la institución que estuve, me puse a trabajar, me puse a estudiar, me puse a hacer todo lo necesario para ocupar mi tiempo. Ujú. Y ahí surge Mentalidad Correcta, porque Mentalidad Correcta, de hecho el nombre viene de un programa que yo recibí ahí primero, lo recibí como un alumno, en donde se hablaba, primero en inglés, ¿verdad? Y se hablaba un poco de las pérdidas, de lo que sentíamos nosotros al estar ahí, de qué expectativas tenía, porque mucha gente tenía pérdidas ahí, ¿verdad? Había personas que llegaban hoy a platicar, no, estoy bien, no se preocupen, mañana llegaban, miren, mi esposa ya no me contesta, miren, mi mamá se murió y yo aquí. O sea, unas historias horribles, espantosas. Entonces este programa me hizo clic porque me gustó la humanidad que tenía. Nos hacía a nosotros, los que estábamos adentro, hablar de nuestras cosas reales, sin todo lo que teníamos alrededor. O sea, era abrir tu corazón y desnudarte y hablar realmente de lo que sentías. Entonces me gustó mucho este programa y con el transcurso del tiempo quedo a cargo del programa. Lo paso al español y empiezo a crear grupos de estudio con este programa. Entonces, te digo, al final, yo cuando me gradué un grupo de 8 o 9 personas
Y al final yo gradué casi 80 personas de la institución. Entonces para mí fue una cosa espectacular porque encontré una parte del servicio que no hacía antes y encontré también una nueva como vocación en mí, ¿verdad? Poder ayudar a los demás y poder ver la vida de otra manera y no depender de ese pasado que tenía sin expectativas mucho del futuro. Era vivir mi presente. Y esa es la gran lección de vida que yo tengo. Y entonces, en medio de ese programa, llegaban a mí materiales muy bonitos. Y yo me acuerdo que semana a semana yo mandaba como documentos a mi casa, aquí a Guate. Regresaba y los mandaba y los mandaba. Y cuando regreso encuentro una percha de más de 1 metro de altura de documentos, de cosas que yo había, durante esos años, había coleccionado, había guardado. Y ahí está el libro. Órale. Entonces, al final, digo que tal vez algún día voy a escribir de mis anécdotas con los artistas y todo eso, pero por el momento creo que la vida me dio una oportunidad de escribir de algo más valioso, ¿verdad? Algo más transformador, algo más importante que cambió mi vida y que creo que en algún momento, si alguien lee el libro, le pueda cambiar la vida, ¿verdad? Lo primero fue, y te lo digo honestamente, es ya pasar la página, ¿verdad? Porque la mayoría nos dicen eso. Vas con un psicólogo al final de tu tiempo y te dice, bueno, usted va a quedar libre, pase la página, olvídese de todo, ya olvídese de todo. Pero a mí algo me decía que no. O sea, algo me decía, no puedo olvidar si fue una experiencia dura, fue una experiencia difícil, fue una experiencia que me transformó. ¿Cómo la voy a olvidar? Sí, sí. Y fueron 5 años, ¿no? Fue un Sí, ratito. al final porque hice tiempo muy bueno, me porté muy bien y me puse a estudiar y hice cosas, hice 4 años, 4 meses. Entonces regresé mucho antes del tiempo que me correspondía. Pero te digo sinceramente, no lo pude guardar. No lo pude guardar. Por alguna razón no lo pude guardar y ahí está el libro. Entonces le estoy dando la cara al libro porque es una vivencia de mi vida y a pesar de que hoy ya tengo nuevamente lo que me pertenecía, digo yo, ¿verdad? Estoy nuevamente en la radio, voy nuevamente a los eventos, tengo los conciertos, acceso a los artistas, tengo todo lo que tenía antes, solo que ahora creo que soy una mejor persona con una historia diferente, ¿verdad? Entonces el libro sí representa, creo que mi momento más resiliente en la vida y una gran experiencia y no me la podía guardar. No me la podía guardar y entonces heme aquí platicando contigo de eso y mostrando el libro al mundo, ¿verdad? En medio de mis posibilidades, porque sí creo que es una historia que merece ser contada, ¿verdad? Y ahora insisto más que nunca y le digo a las personas, todos hemos pasado en Niágara en bicicleta, todos nos ha tocado duro en algún momento. Tratemos de contar nuestra historia porque alguien que lo lea va a saber de que la vida no es fácil, pero tampoco es imposible y que puedes lograr todo lo que quieras, pero tienes que trabajar y un proceso, ¿no? Uh-huh. Dijiste ahí que la parte, digamos, dura, ¿va? Una de las cosas duras de estar ahí, era que pues te llegaban a contar así como que cosas que le iban pasando a los demás que estaban ahí. Lo que dijiste que su esposa ya no le contestaba. En tu caso, ¿qué fue lo más duro que fue pasando? Yo creo que al final fue, mira, yo viví varias cosas que no me gustaron, o sea, que fueron difíciles, ¿verdad? Porque cuando mi mente se cansó y dijo, ya, este es el final, perdí todo, me empecé a enfermar y me enfermo muy delicadamente. Pero bueno, esto me pasó en Estados Unidos, entonces el sistema de Estados Unidos es una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces ellos no me iban a dejar morirme ahí. Me recuerdo que llegué hasta el punto de tener una neumonía tipo 5, o sea, una cosa de ya. O sea, ya no quería, o sea, ya mi cuerpo no daba, mi mente estaba en cero, yo ya no quería nada. Entonces déjenme. Pero ellos no te iban a dejar, ¿verdad? Entonces me cuidaron muchísimo, recuperé mi salud, eso creo que fue de las cosas más difíciles. Segundo, eso también fue o sea, sí, psicológicamente te estabas... Yo me decidí que ya esto se había terminado. Entonces cuando tu mente te dice que ya se terminó, quiere decir que ya nada funciona, ya. Y tu cuerpo deja de luchar, tu cuerpo deja de comer, ya deja de todo porque ya no quieres, ¿verdad? Y yo ya no quería porque yo dije, ya este es el fin de todo. Aparte que vengo de una profesión en donde el qué dirán es importante, ¿verdad? Entonces imagínate lo que yo pensaba que iban a decir de mí, o sea, ¿verdad? Porque la gente se imagina lo peor de uno, ¿verdad? Sí. Pudo haber sido una conspiración y eso, pero la gente pensaba que yo era un asesino en serie, pues, o sea, te lo pongo así. Entonces era muy difícil. Pero al final, creo que cuando te cambia el chip y pides una nueva oportunidad a la vida, a Dios, al universo, a quien sea tu fe más grande, empiezas a luchar nuevamente, ¿verdad? Y yo me decía en ese momento, en ese punto cero, pero si he construido cosas maravillosas, he tenido una profesión bonita, tengo una familia allá en Guate muy bonita,
¿por qué me voy a dejar morir? Pero tuve que llegar al fondo, ¿verdad? Claro. Antes de eso. Y entonces empecé nuevamente a trabajar. Y vivir el presente fue lo que me ayudó, ¿verdad? Definitivamente, porque si no, o sea, vivir del pasado no me iba a servir, ver el futuro que no ni conocía, ¿para qué? Entonces vivir el presente fue lo que me reconstruyó, la verdad. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí. Por ahí va la cosa. ¿Tu familia cómo vivió todo esto? Esos Difícil. 4 años y pico. ¿verdad? Sí, fue difícil porque pues ya estábamos también en una era de redes sociales en donde todo el mundo estaba preguntando dónde estaba yo, ¿verdad? Entonces mi familia, yo lo primero que di la orden es que cerraran mis redes sociales. Entonces, y mi familia, pero tengo una madre muy amorosa y yo le digo a mi madre que es una mamá gallina, ¿verdad? Ella necesita tener a sus hijos cerca. Y el que yo no estuviera muchos años mermó en su salud, ¿verdad? La puso con una condición de salud muy delicada. Pues obviamente me amaba mucho, ¿verdad? Entonces me extrañaba y ella tal vez llegó a sentir también de que ya nunca más me iba a volver a ver. Entonces esa parte bien dura porque yo encontré a una madre con poco peso, enferma, o sea, con poca energía, ¿verdad? Entonces dije, bueno, también a ella le está pasando lo mismo, se iba a dejar vencer, ¿verdad? Pero nos reconstruimos y te digo, después del 2018 para acá, yo tengo una madre, pues nuevamente con bonito peso, contenta, feliz, ¿verdad? Aunque ella fue de las primeras detractoras del libro y me dijo, no, también ya pasa la página, porque mi familia sintió que se iba a ver expuesta en esta situación, ¿verdad? Entonces me dijeron que no escribiera un libro, ¿para qué? Pero nuevamente te lo digo, yo tuve que sacrificar todas las ideas y de todo me lo dijo el psicólogo, me lo dijo una psicóloga, me lo dijo mi familia, no lo hagas, no hagas eso. Y yo lo hice, pero al final tengo un alma rebelde, ¿verdad? Un alma que quiere hacer lo que vino a hacer a este mundo y a mí, mi voz interior me decía que tenía que contar esta ¿Pero historia. por qué te decían que no lo hicieras? Por ejemplo, los psicólogos. Por miedo porque, por ejemplo, la última terapista que vi, que fue casi llegando a Guatemala, me dijo, no es necesario que te expongas, porque ya hay mucho sufrimiento en ti, ¿verdad? Ya llevas muchas pérdidas en tu corazón y en tu mente, y el llegar a Guatemala y enfrentarte a las personas primero va a ser duro, me dice. Entonces, no tienes por qué contarle la historia a nadie si no quieres. O sea, esa es tu decisión, pero no tienes por qué contarle a nadie nada. ¿Verdad? Invéntate cualquier otra cosa, pero no te expongas, porque al final esto es una exposición, ¿verdad? Es un decir la verdad y que la gente, darle el permiso a la gente que te juzgue y te diga lo que quiera decirte, ¿verdad? Que eres una persona mala, que de repente la historia que te estás contando no es cierta. O sea, me he enfrentado a todo eso. Y de hecho, yo te digo, de las experiencias al regresar fue encontrar amigos que cuando me vieron, ay, no estabas muerto. A ese punto, o sea, es duro. Pero sin embargo, trataba de ser valiente y defender mi proyecto a costa y espada. Y creo que estoy haciendo bien. O sea, en mi presente me dice que tomé la mejor decisión. Hoy veo a mi familia contenta, ¿verdad? Fueron a la presentación de mi libro, se lo disfrutaron, mi mamá orgullosa de mí. Eso es lo que quería volver a sentir de mi madre. ¿Verdad? Que se sintiera orgullosa que a pesar de que la pasamos duro, a pesar de que estuvo difícil, a pesar de que no fue bonito, estamos bien. Y eso es con lo que yo me quiero quedar. Esto es lo que a mí me da Y satisfacción. también que transformaste algo que digamos fue difícil, ¿verdad? En algo bueno, porque supongo que ese libro, pues al que lo lea le va a enseñar algo, ¿verdad? Sí, y te digo que es el principio, ¿verdad? Porque recién lo acabo de presentar, pero por el momento sigo sintiendo y sigo pensando que es un bonito proyecto, creo que es un bonito asunto, ¿verdad? Me sigo enfrentando todos los días a situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, acabo de vivir una situación en donde en mi trabajo me dijeron, mira, nosotros no sabíamos eso, ¿verdad? Y entonces significa que, ¿qué? ¿Verdad? ¿Que hiciste algo malo? ¿Qué significa? Entonces hay que volverles a explicar toda la situación y volver a contar la historia. Y supongo que en este libro, pues obviamente contás realmente qué fue lo que pasó, las cosas que pasaste. Parte como del proceso, porque no quiero también tampoco mi objetivo y parte del trabajo editorial fue que me guiaran en esta parte porque yo sí no quería tampoco crear un morbo, ¿verdad? No quería hacer una serie de Netflix aquí, ¿verdad? En donde hubiera suspenso y qué pasó. No, yo creo que la verdad es que solo con el hecho de la situación ya es difícil, ¿verdad? Entonces cuento algunas cosas, por ejemplo en el programa cuento cómo funciona el sistema, ¿verdad? A qué nos enfrentamos una persona que llega a ser tiempo
tiempo en Estados Unidos, cuento crudamente el proceso de deportación, que es algo que yo de verdad no le deseo a nadie, ¿verdad? Regresar a Guatemala de esa manera es lo peor que te puede pasar, ¿verdad? Es un proceso duro, difícil, incómodo, psicológicamente duro, pero lo cuento para que pues la gente sepa, ¿verdad? Que el proceso no fue fácil. Entonces, Y realmente el hecho de estar obviamente pues no es bonito, ¿va? Es feo estar ahí, sí. pero realmente es tan así como uno se lo imagina. O sea, yo sé que yo no quiero quemar el libro, pues, o sea, yo sé que hay, pero no, de hecho, tampoco ahí no creas que hay como que todas las historias, ¿verdad? bueno, lo que puedas compartirnos, ¿va? Porque a mí, sí. por lo menos a mí sí me da curiosidad el hecho de saber que si realmente, porque uno le tiene miedo a eso, vamos a llegar a esos lugares, pero sí, soy shooter. Sí, no, y tienes toda la razón, y son preguntas muy lógicas, ¿verdad? Porque a mí la gente me pregunta, mira, ¿y cómo le hacías para tal cosa? ¿Y cómo le hacías para esta otra cosa? ¿Verdad? Hay gente muy curiosa que personalmente me lo preguntan y les cuento, ¿verdad? Pero hay cosas como muy morbosas tampoco que no cuento, ¿verdad? Pero te digo sinceramente, yo creo que el peor enemigo ahí es el tiempo. Y también las personas, porque lo que pasa es que cuando estás en un sistema, digamos, penitenciario o así, porque así se dice en Guatemala, pero allá es correccional, la gente habla de todas sus hazañas, entonces tienes que adaptarte a un sistema en donde todo el mundo, no, muchacho, yo trafico, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? Y yo no, yo soy locutor de radio, entonces no encajas, no encajas. Entonces, al final te inventas tu propia historia para defenderte, para defender tu posición, ¿verdad? Tu espacio. Y el peor enemigo, el tiempo, ¿verdad? Porque contar esa historia 5 años, es muy cansado y tratar de protegerte y tratar de que no te conozcan como muy lo tuyo, lo muy personal para que no te hagan daño. Creo que eso es lo más difícil. Creo que el sistema de Estados Unidos es una maravilla en la parte de que todo, o sea, hay mucho control, hay mucho cuidado, ¿verdad? Son respetuosos, no los que están contigo, pero sí el sistema. Entonces el sistema te cuida mucho, ¿verdad? Tu salud. Entonces creo que en eso estás muy protegido. Pero sí hay muchas cosas que aprendes y que tienes que aprender a vivir de esa manera, ¿verdad? Ya, por ejemplo, el mejor trabajo que hay ahí adentro que puedes hacer es lavar baños, ¿verdad? Es el mejor pagado. ¿Y el peor? Y entonces, solo ponte en mi lugar, ¿verdad? Vengo de la radio, de ser director de radio, vengo a entrevistar a artistas y bueno, ahora me toca lavar baños. Sí, es complicado. ¿Quieres comer? Lava baños. O sea, ahí. Luego encuentras personas que quieren manipularte, ¿verdad? Personas que quieren, no, mira, tú eres nuevo, entonces tú tienes que lavarme los platos, tú tienes que lavarme la ropa, tú tienes que hacer... Y si no conoces, te dejas guiar en ese rubro y empiezas a creer y todo eso. Yo casi cuando salía, yo me acuerdo que yo ya tenía un estatus porque, bueno, a mí la gente me miraba como un profesor, a mí me miraban como intelectual porque yo daba clases, ayudaba a la gente, instruía a muchos que no sabían escribir y leer y yo les enseñaba. Entonces me miraban con el lado intelectual y me respetaban mucho. Pero cuando yo miraba a las personas nuevas que iban llegando, cuando yo ya casi iba saliendo, decía yo... Pobrecitos, no saben lo que les espera, ¿verdad? Sí, y yo lo que les aconsejaba y les decía era, ponte firmes, no te dejes. No te dejes porque si te dejas, te vas a dejar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces no, diles no. Que vas a hacer esto, fíjense que no puedo, no tengo tiempo, me siento mal. Usa recursos en ti para no dejarte porque ahí encuentran sirvientes todos, o sea, y si te dejas desde el principio te conviertes en eso, ¿verdad? Yo decidí convertirme en alguien que pudiera ayudar, ¿verdad? En alguien intelectual, en alguien que pudieran respetar. Y lo logré, pero sí, no te digo, no fue fácil, pero me gustó salir de esa manera mejor que salir sirviendo a alguien. ¿Cómo fue el proceso de hacer el libro? Porque ponerle yo escribo y todo, a vos, pero hacer un libro yo lo miro en chino, vos, o sea, lo miro complicadísimo. ¿Cómo ordenaste todas tus ideas? ¿Te ayudó alguien? ¿Lo hiciste solito? ¿Cómo fue? Al principio trabajé solo, yo te diría que la mayor parte del tiempo. Realmente yo vi hasta alguien profesional ya cuando decidí lanzar el libro. Pero cuando entregué un manuscrito, porque mi manuscrito era como de 600 hojas, me dijeron, no hombre, me dice, tú tienes aquí una enciclopedia, hay que resumir. Entonces me fueron guiando como por, bueno, ¿esta parte es importante o no es importante? Sí. ¿Esta parte la puedo quitar? Sí. Y quité muchas cosas, ¿verdad? Que
que yo quería todo, ¿verdad? Yo quería contar todo, pero no se podía, ¿verdad? Entonces dejé básicamente el programa y todas esas cartas, porque yo también escribí cartas, como todas las cartas finales que están en el libro, era mi testimonio 6 meses antes de salir y 6 meses cuando vine a Guate. Pero yo iba como cada mes, es una carta por mesas de caso, yo decía, bueno, esta semana estuvo bien porque conocí, me reencontré con tales personas, ya fui a hacer mi primera aplicación de trabajo para volver a encontrar un trabajo. Ese tipo de cosas yo las conté y eso no lo podían tocar. Yo les dije, no lo toquen porque esa es realmente la vivencia, ¿verdad? Esa es la parte. Entonces, pero un montón de cosas se quitaron. Al final quedó un libro de 324 páginas, ¿verdad? Que es bastante, 236 páginas, perdón, que es bastante grande, un libro bastante grande, ¿verdad? Yo veo... ¿Eso es lo normal en un libro? Es bastante, de verdad, es un libro grande. Es un libro grande porque yo, por ejemplo, ahora que estuve en Filgua y veía libros, ¿verdad?, de 120 páginas, decía yo, esta es la tesis de alguien porque yo no entiendo cómo pueden hacer un libro tan pequeño, pero era porque yo tenía mucho que contar, ¿verdad? Mucho material. Yo te digo, era una percha de libros así y de hojas así. Entonces, resumir eso a un libro fue un reto muy grande. Yo traté de hacerlo, pero al final la editorial creo que fue la que me ayudó mucho a compilar y me dice, creo que es más impactante que pongas esto primero y luego cuentes esto, ¿verdad? Y así fui yo, me dejé guiar porque realmente yo no tenía la experiencia de un libro y creo que quedó algo que maravilloso y quedó algo como yo lo quería, o sea, yo sí quería eso, ¿verdad? Cuando leí el libro por primera vez ya así impreso, porque no lo leí ni digital, yo quería mi libro impreso y es este precisamente, lo leí y dije, sí. Tiene toda la lógica del mundo. Hicieron un excelente trabajo los editores porque me guiaron bien como yo quería y dieron un producto que a la gente le pudiera también interesar, ¿verdad? Que tuviera un orden lógico, un contenido lógico, algo que realmente fuera a servir. Porque si hubieran dejado todo lo que escribí, también tal vez no hubiese tenido el impacto y nadie hubiera querido leer un libro tan largo como yo lo tenía, ¿verdad? Pero, sí, tal vez solo la gente que sí está muy acostumbrada. Sí, y aparte de eso, no toqué el libro este libro lo terminé de escribir en el año 2019, yo regreso en el 2018, en el 2019 termino eso, le hago una revisión todavía en la pandemia, aprovechando que estábamos encerrados otra vez, que yo estaba encerrado otra vez, dije me voy a poder hacer algo y revisé el libro todavía en la pandemia otra vez, ahí le hice una primera gran reducción y luego de eso ya no lo toqué. Porque después me empecé a reincorporar nuevamente laboralmente y yo decía, y de hecho hoy leo cosas que leo ahí, digo yo, qué exagerado soy, qué pelado, o sea, eso qué grueso. Ajá. Pero esa era la vivencia, por eso ya no lo quise tocar, ¿verdad? Porque yo dije, si no voy a dejar de contar lo que pasó en realidad o como yo me sentí en realidad. Entonces ya no hay una edición reciente decírtelo de esa manera porque ya no quería manipular, porque ahora me siento bien, ¿verdad? Ya tengo todo otra vez, tengo mi trabajo, tengo todo el rollo, entonces ya estoy feliz y contento, eso ya pasó. Voy a querer quitar cosas. Y entonces ya no lo toqué en esa parte porque quería que la gente viva la experiencia como la viví y no como yo la quería poner bonita, ¿verdad? Sí, es que a veces cuando uno la repiensa, empieza a quitar Sí, cosas y ya no lo... imagino si tú escribes canciones, de repente tú dices esta frase no, tal vez no pega y de repente sí, no, y que se vaya así. Y le gustó a la gente, eso era, ¿verdad? Entonces, cuando uno la repiensa mucho, creo que a veces manipula las cosas no a favor, sino en contra. O a veces ya ni las hace también, va. Exacto, se guardan por temor, ¿verdad, amigo? Entonces ahí quedan. Ajá. No, pues felicitaciones ahí por tu libro. Yo Gracias. sé que no es nada fácil hacerlo. Espero que te siga yendo súper bien. Gracias, amigo. Esto lo presentaste en Majadas, ¿verdad? Sí, Ahí estuviste. ya tuve la presentación del libro oficial. Me alegró mucho, conseguí el espacio porque la verdad fue una feria de libro muy intensa. Porque según dijeron en una conferencia de prensa, habíamos 1000 autores nuevos. Eso es una bonita noticia, ¿verdad? Hay mucha gente escribiendo libros, pequeños o grandes los están escribiendo. Entonces, pero tuve un espacio muy íntimo para presentar el libro, pero obviamente estamos haciendo la tarea, ¿verdad? O sea, ir a la feria, promocionarlo en las redes sociales y todo lo que se está haciendo para pues que la mayoría de gente que me conoce, más que todo, ahorita estamos en esa etapa, creo que todos mis amigos están comprando el libro y toda la gente que me conoce o la gente de la radio también han comprado el libro. Entonces estoy en esta parte, pero creo que el libro va a evolucionar a algunas otras cosas, más básicamente el concepto de mentalidad correcta, porque, por ejemplo, en mis redes comparto frases todos los días, lo hago desde hace 7 años. Eso fue la primera fase. La segunda fase fue tener mi podcast, ¿verdad? Tengo ya 160 capítulos más o menos de mi podcast, en donde entrevisto artistas, escritores y todo, que también se llama Mentalidad Correcta. Ahora el libro, y creo que este libro va a evolucionar también a una parte
que ya se está proponiendo de cómo dar conferencias, dar charlas, un poquito de contar la historia. Entonces, a seguir trabajando, ¿verdad? Y que pues el proyecto crezca, pero estoy muy contento. La verdad, el resultado es muy bueno y ahora es donde me digo, qué bueno que lo hice. Si no me estaría arrepintiendo. No, buenísimo. Yo sé que a mucha gente, pues tal vez de alguna manera le va a ayudar, ¿verdad? Sí. Gracias por estar acá. Buenísima onda por venir, por compartirnos no solo lo de tu libro, sino que también lo de la locución, que yo sé que hay mucha gente que le interesa. Espero volvás a regresar nuevamente cuando me invites. Nuevo proyecto. Sí. Y pues muchas gracias. Solo que nos digas para despedirnos dónde pues, se puede pues, conseguir el libro, ¿verdad? Claro que sí. Yo ahorita estoy recomendando que vayan a mis redes sociales porque, digamos, ahorita lo tengo en 2 librerías, en el Museo de Majadas 11 y está también en Filgua, pero ahorita vamos a implementar otro sistema para ya venderlo yo directamente, ¿verdad? Entonces, invito a la gente que si pueden ir a mis redes sociales, me encuentran como Raúl Castañaza y también creo un Instagram de Mentalidad Correcta en Instagram y Raúl Castañaza en todas las redes sociales. Ahí estoy y ahí van a encontrar ustedes los accesos para poderlo adquirir, porque estamos también como en una etapa como de oferta, ¿verdad? Del libro, entonces hay que caerlo a su precio regular, ¿verdad? Y en ese proceso estoy, entonces, pero en mis redes sociales se encuentran toda la información, dónde está el libro, en dónde lo estoy vendiendo y bueno, gracias a todos los que se sumen a esta familia de Mentalidad Correcta y a ti muchas gracias por el espacio, la verdad es que me sentí muy cómodo, platiqué cosas que no había platicado y eso. No, y faltaron, faltaron, yo sé que hay muchas cosas, creo que hasta podíamos hacer un tema un poquito más arriesgado ahí, ¿verdad? Pero te agradezco mucho, me sentí muy cómodo y gracias por dejarme contar la historia porque pues también tú sabes que el tiempo cuando está a favor de uno se aprovecha y cuando no, pues hay que aprovechar lo que haya, ¿verdad? Pero muchas gracias, me sentí muy cómodo, gracias. Ya sabes, aquí es tu casa. Vibra Chapina por Quetzal TV, Raúl Castañaza. Desde Chapinlandia y lo que está cumbia. Se baila sin pena.